buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Ayer aquí en la Ciudad de México se realizó por primera vez aquí en la capital del país la carrera Tarahumara, una carrera que llevaba ya 5 años realizando solo en Monterrey, en Nuevo León. Llegó por primera vez a nuestra ciudad, participaron 30 atletas de la comunidad Tarahumara. Vamos a ver cómo estuvo este evento en el bosque de Chapultepec. Con una mañana fresca en el bosque de Chapultepec y encabezados por más de 30 rarámuris que lucían la ropa típica de la región y con sus guaraches puestos, listos para correr, se realizó por primera vez la carrera Tarahumara en la Ciudad de México. Como ya es costumbre, en cada carrera, en punto de las 7 de la mañana, los miles de corredores tomaron el bosque de Chapultepec para encarar las 3 rutas, una de 10 kilómetros, la otra de 5 kilómetros y por último de 3 kilómetros. La carrera Tarahumara, que tiene ya 5 ediciones realizadas con gran éxito en Monterrey y que llega a la Ciudad de México, busca crear conciencia respecto a la importancia cultural de este grupo indígena, obteniendo recursos para financiar programas de desarrollo comunitario en la Sierra Tarahumara. Al final, los corredores que conquistaron la ruta recibieron una medalla tallada a mano por comunidades rarámuris, la cual es considerada por los runners como una de las más bonitas que deben estar en toda colección. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, el día de ayer también se realizó ya la 4ª carrera de entrenamiento rumbo al Maratón de la Ciudad de México. Se realizó en el Valle del Conejo, en La Marquesa. Fueron 16 kilómetros, tremendos, una ruta muy complicada. Ya solo falta una carrera para estar listos para el maratón. Esta fue la 4ª, una carrera muy demandante, llena de muchas subidas y también bajadas muy empinadas que de veras pusieron en prueba a los más de 4,000 corredores que participaron en ella. La próxima es el primer fin de semana de agosto, el 5 de agosto, y ya es el 30K, es el último con el que se le pone punto final al entrenamiento rumbo al maratón de la Ciudad de México. Y también el día de ayer aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo un evento muy especial. Se trata de la foto de los aficionados de los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Monumento a la Revolución. Este año los actuales campeones de la NFL, los Patriotas, vendrán a la Ciudad de México y la afición mexicana este fin de semana se reunió para comenzar la fiesta de la gran llegada que en próximos meses se llevará a cabo. Y qué mejor que con una foto oficial por los edificios y lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Bueno, pues nosotros nos juntamos para hacer más grande esta emoción. Nos reunimos para que nos tomen fotos y nos tomen videos y los mandamos a Boston, y allá los jugadores, el equipo completo de los Patriotas nos vean, nos conozcan la fanaticada de México. La primera parada fue el Monumento a la Revolución, donde las familias con jerseys de los Patriotas, cascos, dedos de hule, pelucas, entre muchos artículos más, disfrutaron de actividades para unir más a la afición. La segunda parada fue el Palacio de Bellas Artes, donde niños, jóvenes, mujeres y hombres posaron, gritaron y con gran alegría demostraron la pasión por el equipo. Al final, por la calle de Madero, se dirigieron al Zócalo capitalino, donde debajo de la bandera de México y de fondo la catedral, se tomaron la última foto para así dar por terminado un momento de amor y unión por el actual campeón de la NFL. Pues es todo nuestro corazón, nuestra pasión, nuestro amor, toda nuestra dedicación. Los amamos. La afición mexicana seguidora de los Patriotas día a día crece y esta pasión va pasando de generación en generación. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y este fin de semana también se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Fue un fin de semana muy activo en cuanto a deporte se refiere en la capital del país. Se llevó a cabo el torneo de fútbol callejero de Neymar. El sábado se realizaron eliminatorias y el domingo fue la gran final. El torneo internacional de fútbol Neymar Junior 5 realizó este fin de semana en la Ciudad de México la gran final nacional de este certamen. Es algo diferente, muy diferente y difícil porque pues estamos más acostumbrados al fútbol de soccer 11. Entonces este es un fútbol más rápido, se toca mucho más
el toque es muy ágil, entonces tenemos que reaccionar súper rapidísimo, entonces es muy diferente, difícil, pero aún así nos gusta, entonces lo importante es meter gol. Los 8 mejores equipos del país se enfrentaron en duelos muy parejos, donde buscaron ser el representante de México en este torneo, siendo el Deportivo Mago del Estado de México los ganadores, que se llevaron como premio un viaje a Brasil para disputar la gran final global en el centro de entrenamiento de Neymar Jr. en Santos, donde el jugador estará presente. Neymar Jr. 5 es un torneo rápido, divertido y técnico. El partido reúne 2 equipos de 5 jugadores cada uno y termina cuando se cumplan los 10 minutos de juego o hasta que un equipo pierda a todos sus jugadores. No hay porteros y cada gol marcado significa que el equipo que lo reciba tiene que sacar a uno de sus jugadores del campo. Gana el equipo que más jugadores tenga en la cancha al final del tiempo reglamentario. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianney Zárate, 21 Noticias. El día de ayer la selección mexicana de fútbol empató un gol frente a su similar de Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca, que lució llenísimo el Coloso de Santa Úrsula. De esta manera, la selección nacional ya amarró por lo menos la posibilidad de repechaje para asistir al Mundial de Rusia 2018. Sabemos que son una tragedia, mandaría el repechaje a México, prácticamente está calificado. Ayer mismo, el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, después del estadio, se dirigieron directamente al aeropuerto y en estos momentos viaja rumbo a Kazán, en Rusia, para arrancar en unos días, el próximo fin de semana, su participación dentro de la Copa Confederaciones 2017. Su primer rival, ni más ni menos que Portugal, con su gran estrella, Cristiano Ronaldo, que está confirmado para alinear frente a México el próximo fin de semana. Los otros 2 rivales de México será Nueva Zelanda, campeón de Oceanía, y el local Rusia. Así que fácil no la tiene, me parece que será una prueba de fuego muy importante, la más importante que tendrá Juan Carlos Osorio, que si bien ha ido sumando en la eliminatoria, tiene al equipo casi calificando, como dicen, caminando, no se ha enfrentado en todo su proceso a rivales de esta jerarquía. Me parece que acá es donde se va a ver al verdadero Juan Carlos Osorio. Y precisamente hablando de Cristiano Ronaldo, te quiero presentar este video. El imán que tiene este hombre con los niños y la manera que les corresponde. Muchas veces hay ídolos que no pelan a su afición. No es el caso de Ronaldo, sobre todo que tiene un ángel especial para los niños. Vamos a ver esta recopilación. Ve la cara de los niños cuando lo ven, es lo impresionante, ¿no? Más allá del gesto de él de acercarse, es impresionante la cara que tienen los niños cuando se acercan a Cristiano, que nunca les niega una caricia. Este está llorando porque le regaló la playera, la emoción que les genera conocer a su ídolo, y él que siempre responde cuando se trata de niños. Por cierto, Cristiano apenas hace unos días se acaba de convertir en papá de unos gemelos. Ahí está la información deportiva, Juan.